Buenas tardes amigos, después de ver una subida en Nvidia del 63% solo en lo que va del año, no es descabellado que pienses cómo hago para subirme a ese tren. En este video te voy a dar no solo una, sino dos opciones para poder invertir directamente en el sector de los semiconductores. Lo primero es comentarte que existen otros métodos para invertir en un sector que te llame la atención sin atarte a una acción en específico. Es por esto que vamos a revisar dos ETF de diferentes bancos de inversión. El primero de eShare by BlackRock, SOX, y el segundo de la compañía Stracker by Deutsche Bank, Chips. No olvides apoyarme suscribiéndote al canal y dándonos un gran like. El primer ETF que vamos a revisar es de la compañía eShare, SOX, que tiene un precio al momento de grabar este video de unos $636. El objetivo de este ETF es replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones en los Estados Unidos del sector de los semiconductores. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.35%, es decir, nos van a cobrar $3.50 por cada $1000 invertidos. Recordar que este cobro se realiza de manera anual y lo ejecuta nuestro broker de forma automática. SOX tiene un PER de 34,35 y un Price Book de 5,63. Un punto que quiero destacar de este ETF es que tiene un retorno en los últimos 5 años, escúchenlo bien, del 254%. En comparación con el mismo periodo, el S&P 500 subió un 94%. Revisemos qué acciones componen este ETF. Actualmente mantiene 30 acciones. Se pueden ver nombres conocidos como lo son Nvidia, AMD, Broadcom y Qualcomm. Aquí les dejo un dato. Tú puedes descargar el listado de empresas completo que componen el ETF y darle una revisión, así sacar muy buenas ideas de inversión. En el análisis gráfico, SOX se encuentra en la parte alta de un canal alcista, el MACD se encuentra alcista y el RSI entrando en terreno de sobrecompra. Lo positivo de SOX es que maneja más de $10.000 millones bajo gestión. Además es muy líquido, con un volumen promedio de 30 días de poco más de 1 millón de acciones negociadas diariamente. Lo que significa que vas a tener a quien comprarle o venderle tus acciones cuando lo desees. También vas a recibir un pequeño dividendo de unos 4,51, los cuales se dividen en 4 pagos trimestrales. Lo negativo de SOX para mí es su composición de solo 30 empresas, las cuales, aunque no sean todas de los Estados Unidos, sus cotizaciones sí lo son. Podemos mencionar a ASML, que es una compañía de Países Bajos, pero su ticket es un ADR. También sus 10 principales participaciones representan el 60% del ETF. Así que cualquier caída dentro de estas 10 se va a sentir muy fuerte en su cotización. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte y recuerda unirte a nuestro grupo de WhatsApp, el cual es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con el segundo ETF, Chips, del banco de inversión Deutsche Bank. Este busca los resultados de inversión que correspondan generalmente al rendimiento antes de comisiones y gastos del Relative Semiconductor Index. Chips tiene un costo de 31,23 y un ratio de gasto que me sorprendió bastante dado el segmento en el que opera, de 0.15%. Es decir, nos van a cobrar $1.50 por cada $1000 invertidos. Este ETF fue creado en julio del 2023 y hasta el momento tiene un crecimiento del 23%. Lo positivo que me gusta de este ETF es que a diferencia de SOX, tiene una mayor diversificación global. Te explico un poco este punto. Ejemplo, puede ser que en los Estados Unidos se esté formando una burbuja con precios que no siguen a los beneficios, pero quizás lo mismo no está ocurriendo en Japón o China. Las empresas de este ETF tienen procedencia de los Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Taiwán, entre otros. Las compañías que componen el ETF son 52 y podemos ver empresas como lo son Nvidia, Applied Materials, ASML, entre otras. Recuerda, siempre tienes la opción de descargar el listado completo. Puntos negativos del ETF. Como todo en esta vida, les podría indicar que es el volumen de transacciones, dado que por el momento es bastante bajo, con unas 738 transacciones diarias en promedio. Ahora quiero comentarles algo. Mientras grababa el video me sucedió algo peculiar. Dice que el ETF está subiendo un 50% en operaciones extendidas. Desconozco si esto es un error de Yahoo Finance o si el lunes tendremos alguna sorpresa. En el análisis gráfico, Chips se encuentra en la parte alta de un canal alcista. El MACD lo veo plano y el RSI entrando en terreno de sobrecompra.
Compañeros, en la bolsa todos podemos ganar. Hay sectores que pueden estar elevados en este momento y otros muy golpeados y que pueden seguir cayendo. Todo está en tu norte de inversor y el riesgo que desees tomar. Te pongo un ejemplo. Antes de los earnings de Nvidia, muchas personas pensaron que serían terribles y que iban a tirar las cotizaciones de todas las empresas relacionadas a los semiconductores. Sin embargo, estos sorprendieron al alza y la fiesta continúa. Y te comento, esto va a seguir hasta que se llegue a algún reporte donde Nvidia no cumpla las estimaciones de los analistas. Recuerda, entre más suba una acción, si esta no es acompañada de los beneficios, mayor será el riesgo. Ahora quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Prefieres acciones individuales o eres más de ETFs? Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.